Bueno, continuando, bueno, ya una vez que hemos aprendido a restaurar bases de datos de otras bibliotecas, bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Bueno, que ahora podemos consultar información de esas bases. En sí es para lo único que van a servir esas bases, para consulta de información. Por ejemplo, si yo quisiera, perdón, me metí en el que no era, si yo quisiera consultar información aquí en consulta. De hecho, miren, aquí estoy en la base de datos de la Biblioteca Nacional. Entonces, por ejemplo, yo busco algún dato que, por ejemplo, que yo no tuviera en mi base de datos, y ya me regresa los resultados, obviamente. Como es el único, pues ya va directamente a abrir la ficha. Y aquí está la catalográfica. Ahora, otra ventaja de esto es, por ejemplo, si nosotros estamos catalogando un nuevo material y a lo mejor no sé, no tenemos una idea de qué clasificación ponerle, o sobre algún dato que no sabemos en qué lugar puede ir. Pudiera ser que en alguna otra biblioteca ya hubieran manejado ese material y que ya estuviera catalogado. Entonces podríamos checar eso y obtener la información. Ahora, eso podrían hacerlo a mano, copiarlo en una hoja y ya después escribirlo. O podrían hacer lo siguiente: podrían copiar una ficha de cualquier base de datos hacia la de nosotros. Por ejemplo, yo voy a copiar esta ficha que yo sé que no está en mi base de datos de mi biblioteca. Voy a copiarla de la base de datos de la Biblioteca Nacional hacia la de nosotros, que es la de Veracruz. Entonces, por ejemplo, yo ya hice la búsqueda de este material. Entonces, por ejemplo, aquí se me abrió directamente porque es la única que hay. Entonces tendría que irme a lista de resultados. Aquí si hubiera más, pues tengo que seleccionar la que quiero copiar, porque aquí como es la única no hay ningún problema. Por ejemplo, quiero seleccionar esta. Si aquí hubiera más, pues aquí tendría que estar la lista. Entonces lo que tengo que hacer es colocar mi cursor o dar un clic con el mouse sobre el registro. Y si solo voy a copiar esa, voy a presionar en mi teclado la tecla de espaciado. La tecla esta rectangular, grandota que está hasta abajo. Y ya se selecciona el registro que quiero copiar hacia mi base de datos. Y esto lo tengo que mandar a otra sección que se llama canasta. Ya una vez que lo tengo seleccionado así que está en azul, lo puedo mandar aquí dando clic a la canasta. Si hubiera varios, por ejemplo, que me saliera una hoja con 20, 10, 15 registros, lo máximo son 20, y yo quisiera todos los que están en esa lista, podría mandar todos de un solo golpe con este botón de toda la canasta, pero es raro que ocurra eso, pero sí también pueden hacerlo. Si no, tendrían que seleccionar uno por uno los materiales que necesitan. Entonces, por ejemplo, yo aquí y lo mando a la canasta. Un nuevo registro de la canasta. Si hubiera otro, tengo que volver a seleccionarlo si estuviera aquí abajo y apretar la tecla de espaciado en mi teclado y así volverla a mandar a la canasta. Bueno, ya lo mandé a la canasta. Aquí me tengo que regresar a la lista de resultados. Una vez que ya lo mandé a la canasta, me tengo que desplazar a ella. Esto es aquí arriba, aquí en canasta. Y ya una vez que está aquí, si solo envié uno, si hubiera varios, aquí aparecerían varios. Igual solo van apareciendo de 20 en 20. Si hubiera más páginas, aquí pues tendría la posibilidad de visualizarlos. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exportar esta información hacia un archivito, que es el que luego voy a importar a mi base de datos. Bueno, entonces lo que tengo que hacer aquí es presionar el botón exportar. Me va a salir la siguiente ventana. Y voy a dar clic aquí, no tengo que mover nada.
Formato Logicat. Selecciono esta opción, solo puedo seleccionar uno a la vez. Doy en formato Logicat. Yo aquí una sugerencia que me hicieron. Solo copia la información, no copies ahora sí que las copias, o sea, los libros que hay, o sea, la cantidad de copias que hay de ese material bibliográfico, porque la cuestión aquí es que esto que se va a exportar con el número de registro y el número de copia que tienen, por ejemplo, aquí en el caso de la base de datos de la Biblioteca Nacional, y así se va a copiar en mi base de datos, y pues esa información yo ya no la puedo cambiar, entonces no me conviene copiarlo con todo y copia, solamente copiar la información. Entonces yo al menos así me recomendaron que trabajara así. Ustedes dependiendo de su comodidad, pero yo por lo regular pues sí creo que solamente la información, porque no puedes cambiar ese dato del número de copia, al menos manualmente así en el programa. Entonces solo copien la información, entonces nada más den aquí en formato Logicat 21 y dan clic aquí en donde dice archivo de salida, en este botón con tres puntitos, y aquí le van a asignar un nombre al archivo. Por ejemplo, se llama Tláhuac. Yo le voy a poner un nombre, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Tláhuac-Bonilla, que es el autor. ¿Y dónde se va a guardar? En una carpeta del programa Logicat, en C, Logicat 13, en la carpeta resultados. Ahí es donde lo van a tener que buscar. Esa es la ruta que escoge por default. Ustedes pueden escoger otra ruta. Yo así la voy a dejar porque esa es la que viene por defecto en el programa. Ya si no lo tengo que estar buscando después a la hora de importarlo. Se va a exportar en un archivo de texto, porque ese sí lo que se va a exportar solamente es el texto de la información de la ficha. En sí están exportando la ficha y las copias no. Bueno, le van a dar guardar. Y si ya es todo, pues le van a dar procesar. Aquí solamente es una. Si fueran varios archivos, si fueran varias fichas, pues todas se van a ir al mismo archivo, salvo que las fueran procesando individualmente. Pero si le dieran exportar a todo, pues sí, ahí eso lo tienen que llevar ustedes con cuidados. Por lo regular se hace de uno por uno para no enredarse. Bueno, le dan procesar y ya me dice un registro exportado, ya terminó. Si fueran varios archivos, pues a lo mejor tarda un poquito, pero pues no se va a tardar tanto. Ya me sale este mensaje y le doy a aceptar. ¿Desea ver archivo? Le pueden decir que sí. Y miren, aquí está la información que se va a exportar. Como les digo, esta ficha se va a exportar con el número de registro que tenía en la base de datos de la biblioteca de donde lo copiaron. Por ejemplo, yo lo copié de la base de datos de la Biblioteca Nacional y este es su número de registro. Y con ese número de registro se va a importar hacia mi base de datos. Después hay que ver cómo cambiamos esto por nuestro propio número de registro, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, cerramos esto y salimos. Si ya acabamos, pues ya le damos salir de aquí, de esta sección. ¿Desea salir al módulo consulta? Decimos que sí. ¿Existen datos en la canasta? ¿Desea conservar los datos? Pues en este caso, si ya acabaron, no me conviene guardarlos porque porque ahorita me voy a regresar a mi base de datos y entonces de todas maneras la canasta se va a limpiar. Entonces ya no sirve, entonces ya no voy a seguir trabajando aquí en la de la Biblioteca Nacional. ¿Deseas conservar los datos? Le dices que no. Si lo quisieran conservar, le decir que sí, pero de todas maneras se van a ahorrar. Bueno, ahora me regreso a mi base de datos. Administración, instalar base, Veracruz 2015, le doy a aceptar. Ya espero a que entre a mi base de datos. Ya entré a mi base de datos, Veracruz 2015 SB00, que es la subbiblioteca. Bueno, como ya les dije, una vez que ya regresamos a nuestra base de datos, tenemos que importar el archivo. Para eso nos vamos al menú catalogación, importador Logicat Mark 21 y en la pestaña formato Logicat, que es el formato en el que se exportó nuestro archivo. Aquí en la sección archivo de datos bibliográficos a importar, vamos a dar clic en el botón que tiene los tres puntos
Y en resultado vamos a buscar que es la carpeta, como les dije, donde cuando creamos el archivo, que es donde se va a guardar por defecto el archivo, que es en C, Logicad 13, resultado. Y vamos a buscar el archivo que creamos, que en nuestro caso le pusimos el nombre Tláhuac Bonilla. Le damos a abrir. Aquí en lo de versión se deja tal cual, versión 12, colección y subbiblioteca no se modifica. Incluir copias, como ya les dije, yo lo estoy importando sin copias, porque como les digo, el archivo se va a exportar con el número de registro y el número de copia que tiene la base de datos de donde estamos sacando la información. En este caso yo lo saqué de la base de datos de la Biblioteca Nacional. Entonces no va a coincidir con los números de registro de mi base de datos, sería muy raro. Entonces pues no me sirve de nada traerlo así, porque después no voy a poder cambiar ese dato tan fácil, tendría que volver a capturarlo todo. Entonces no le veo el caso de pasarle y tener que volverlo a capturar. Mejor lo capturo de una vez y ya me dejo así sin de estar perdiendo el tiempo. Entonces ya hay su comodidad. Si quieren incluir copias, pues incluyen las copias y buscan el archivo de las copias, que también lo tuvieron que haber creado en caso de así hacerlo. Y bueno, si ya es todo, si ya hacen el archivo y ya están seguros con copia, sin copia, esto les digo, colección y su biblioteca no se modifica, le van a dar clic en importar. Hay que esperar que termine. Bueno, me manda aquí un aviso, resumen del proceso del archivo siguiente, registros no importados. Por si hubo algún problema, ahí nos va a salir un archivo que nos va a decir qué archivos nos importaron. Le decimos que sí. Y aquí por ejemplo me manda un archivo de resumen global, resumen de importación bibliográfica. Registros antes de la importación 7246, registros importados 1, total de registros 7247, quiere decir que se ha importado correctamente, porque aquí me dice registros no importados por duplicidad 0, registros no importados por otra causa 0. Por eso yo les recomiendo que realmente importen de uno en uno, porque luego si por ejemplo yo en mi caso hice importaciones hasta de 10, 20 fichas, y luego resulta que había unas que no las quería pasar a mi base de datos. La razón la desconozco, porque en teoría no es por lo que te la tendría que rechazar, es por el número de registro, porque les dije que si se trae el número de registro de la base de datos de la Biblioteca Nacional y si por alguna causa, como les digo, esto se importa con ese registro hacia mi base de datos, y si en mi base de datos ya está ocupado ese número de registro, pues no me va a dejar importarlo. Ese es uno de los problemas que yo encuentro de este método. Pues así se hizo el sistema de Logicad y ahora sí que yo no lo puedo cambiar. Eso lo tendrán que ver las personas que hicieron el programa. Así es que hay que trabajar con ello, y lamentablemente si no se puede van a tener que buscar si hay otra con otro número de registro en alguna otra base, o si no van a tener que teclearla manualmente, porque si no, no se va a poder importar. Por eso yo les recomiendo uno por uno para saber qué ficha tiene problemas y cuál no. Porque si ponen de varias, aquí no les va a decir el número de registro de la ficha que no fue importada. Van a tener que buscar una por una a ver cuál fue la que no se importó. Por eso les digo, háganlas de poquitos, de una, de dos, de tres, para que no haya tanto problema. Bueno, como sí se importó, cerramos esto. Si hubiera algún problema, aquí nada más nos va a indicar la cantidad de fichas que no se importaron. Pero pues como nada más importamos una y sí se importó, pues ya cerramos esto. Aquí esto tendría que salir información. Me parece que aquí sale la ficha que, como les decía, que no salía, pero me parece que sí, en este debería de salir la ficha que no se importó. Nada más que no nos dice por qué. Supuestamente debería ser por lo del número número de registro, porque dice que no acepta duplicados, pero en duplicados nada más debería ser en números, porque la información, yo he copiado fichas con los mismos datos y no ha habido problemas. Nada más que les digo, hay que tener cuidado con lo del número de registro o de número de copia, en el caso de que importen también copias, porque pudiera ser que también ya estén ocupados. Bueno, cerramos esto. Como ya terminamos, le damos salir. Y ahora pues hay que buscar si realmente se importó. Bueno, vamos a dar clic en consulta. Buscamos nuestro archivo. Yo sé que si hay, con qué datos hay que buscarlo. Tláhuac Bonilla. Y ahí está mi ficha. Es la única que había, porque les digo que mi base de datos no estaba. Busco la catalográfica. Aquí maximizo esto.
Y aquí está la información, ya tiene todo. Aquí les digo el número de registro de la base de datos que tenía la base de datos de la Biblioteca Nacional. Yo, por ejemplo, en mi base yo no ocupo alfanuméricos, por eso me doy cuenta que ese no es mi número de registro. Ahí depende de ustedes si usan alfanuméricos o no. Yo por eso aquí no tuve ningún problema. Como les dije, como lo importé sin copias, pues no. Yo después voy a tener que dar de alta esa copia. Pero aquí les digo, ya hemos exportado e importado. Pero aún no hemos terminado porque en sí esta no la puedo usar porque, bueno, sí podría, pero les digo que no coincide en mi caso personal, no coincide el número de registro. Entonces yo lo que recomiendo sería hacer una copia de esta y asignarle mi número de registro. Entonces, por ejemplo, ya una vez que estoy desplegué la ficha, hago clic aquí en este librito azul que es de catalogación. Ya se abrió mi ficha, aquí la podría modificar. Si veo algún dato mal lo modifico, si no pues así lo dejo. Y voy a dar clic en duplicar. Para duplicar es necesario finalizar el registro actual. ¿Desea finalizar? Sí, porque lo tiene que cerrar. Porque en teoría si hicimos algún cambio, pero como no hicimos ninguno, pues no va a ver. Si hicieron el cambio la deben de finalizar, le van a decir que sí. Y bueno, terminen aquí con esto. Bueno, en teoría ya se hizo una copia de esto. Si quieren aquí también la pueden modificar. Es como cuando capturan una ficha, nada más que aquí ya se cargó con toda la información. Si tienen que agregar algún dato más, pues ya saben, importar, agregar etiquetas o subcampos. Si la quieren dejar tal cual, pues así déjenla. Aquí vuelvo a minimizar esto. Y ahora sí la vamos a guardar como cuando guardamos una ficha normal, porque todavía no está guardada. Le vamos a dar finalizar registro. ¿Desea guardar los cambios? Le decimos que sí, porque aunque no hemos cambiado nada, pues es como si lo hubiésemos escrito apenas. Entonces le vamos a decir que sí. Y aquí, como les decía, ya le tienen que asignar el número de registro de su base de datos. En nuestro caso, como el número de registro si coincide con nuestro número físico, pues le vamos a asignar el mismo. En el caso de ustedes, les van a asignar el que ustedes quieran o le dejan el que les propone. Como ya les dije cuando capturamos una ficha, ahí eso es dependiendo de su criterio. Yo, por ejemplo, ahorita le voy a dejar porque en sí este libro no lo tengo, nada más es como para que vean cómo trabaja esto. Y le vamos a dar a aceptar. Y de hecho, mira, me dice que el último registro que trabajé fue el que importé, el F01763, que es el que acabo de importar. Bueno, le decimos que sí. Desea guardar datos. Desea finalizar el registro. Le decimos que no, porque ahora hay que capturar las copias. Y por ejemplo, ahora sí voy a meter las copias. Vamos a ingresar. Y vamos a poner el número de copia, como ya les dije. Aquí sí tiene que coincidir. Aquí todo esto lo dejo igual, lo mando a la sección de libros, libros, ya les dije que esto se deja, le ponen la información que quieren, yo lo dejo tal cual. Aquí el ejemplar pues es el primero, el volumen, si tiene, tomo, parte y todo eso. Situación la dejan disponible, la dan a aceptar. Ya se guardó la copia, le damos salir. Y de hecho podemos ver la ficha. Aquí ya está, ya en mi base de datos con mi información, con mi número de registro y mi copia. Damos regresar y le damos finalizar o salir. Finalizar si hicieron algún cambio, salir ya no hicieron ningún cambio, ya finalizamos. Ahora hay que borrar esta porque ya no nos sirve, porque vamos a tener dos veces lo mismo. De hecho, miren, ya se actualizó. Ya está la de nosotros, que es la 11.906, y la que importé. Ya no me sirve esta. ¿Cómo borramos esta? Bueno, hay que entrar aquí a seleccionarla, la que tiene el número de registro de la Biblioteca Nacional. Ya está abierta. Ahora hay que dar clic en el librito azul otra vez de catalogación. Aquí va a ser más fácil porque no tiene copias. Si tuviera copias, si lo hubiéramos importado con copias, primero hay que borrar las copias para después borrar la ficha, porque si tiene copias e intento borrar la ficha no me va a dejar.
pero pues aquí sí porque no tiene copias. Entonces le damos clic aquí, se despliega la ficha con el número de registro. Tengan cuidado, chequen que sea la que importaron y no la que duplicaron. Y le dan eliminar. Me despliega la ficha y me dice aquí abajito eliminar o regresar. Le digo que sí. Les digo, sí me dejó porque yo no tengo copias de esto, porque nada más importé la información de la ficha, no sus copias. Le digo que sí quiero eliminar. ¿Desea eliminar? Le digo que sí. Aquí me dice el número de registro. Ustedes tienen que estar pendientes de esto. Y le van a decir que sí. Y ya finalizó. Y salimos. Regresamos a la lista de resultados. Y ya nada más queda la que yo copié. Y pues en teoría, así eso tienen que hacer con cada una de las fichas que quieran importar. Primero entran a la base de datos que quieren, la buscan, la seleccionan, la mandan a la canasta, de la canasta la exportan a formato Logicat. Ya sea yo simplemente exporté la pura ficha, si ustedes quieren con todo y copias, yo no se los recomiendo. Ese archivo se crea en formato de texto, como ya les dije, se va a ir con el número de registro que estaba en la base de datos de donde la están sacando, por ejemplo yo de la Biblioteca Nacional. Ya lo exporté, ahora me regresa a mi base de datos, busco el menú para importar, busco el archivo, lo importo, si tengo con copias pues con copias, si no sin copias, que es como yo lo hago, y lo importo a mi base de datos. Se copia ya les dije, con el número de registro. Como ese a mí no me sirve porque yo quiero que coincida el número de registro con lo que yo tengo, como es en mi caso. Si ustedes quieren que coincida con su número de registro, o si le están dejando un número de registro cualquiera, pues no importa, pueden usar ese y ya simplemente agregarle las copias y no tener que estarla duplicando. Si no, hacen lo que yo hice, duplicarla. Se abre un nuevo archivo con la información, la guardan como si la hubiesen escrito apenas, porque eso es lo que hizo. Copiarla y ya la guardan con su número de registro. Hacen la copia, la guardan y se regresan a la lista de resultados y ya me salen las dos fichas. Y borran la que ya no van a usar, que en este caso es la que importaron, y se quedan simplemente como yo aquí ahorita con la ficha que van a utilizar, y ya esa es la que me va a aparecer cada vez que haga búsquedas. Y ya simplemente eso sería todo. Y ya si quieren modificarla pues entran a la ficha y dan catalogación y le empiezan a cambiar y ya eso sería todo.